Entonces empecemos con los precios eólicos. Un buen ejemplo es un precio, ¿sí?, que integra otros bienes. ¿Y cuál es un ejemplo de esto? Son los bienes raíces. Un bien raíz, en principio, ¿sí?, no se evalúa, digamos, si asumimos que es un lote, por ejemplo, pelado, pues el bien se valora por la extensión de la tierra y por dónde esté ubicado y demás. Pero, por ejemplo, si asumimos que es un lote que tiene una fuente de agua, que tiene unos árboles frutales, que tiene unos animales, que tiene otra cantidad de cosas, ¿sí?, entonces ese bien ya no estaría valorado únicamente por el precio de la tierra, ¿cierto?, sino que dependería además de cuánto valoro yo esos árboles frutales, cuánto valoro yo esa fuente de agua, por ejemplo, los bienes, exacto. Entonces ahí el precio del bien ya no es por el pedacito de tierra, sino que la valoración de ese bien depende, además del pedacito de tierra, de todos esos factores que acabamos de mencionar. Okay. Y en esa medida uno podría hacer uso de la información de mercado de cuánto vale la madera, cuánto vale los animales, ¿sí?, cuánto vale el transporte, cuánto vale la fuente de agua, para valorar el bien como un todo. Y ahí no podría caber también un poco la tendencia del mercado del sector, por ejemplo. Si estoy en una casa donde normalmente el metro cuadrado de Bogotá no se vale, pues, vamos a colocar valor, 5 millones. Pero es que ese sector es muy importante y están vendiendo casas. El promedio de las fincas o las casas que han vendido está a 7, 8 millones. Eso ya me define botar un valor. El promedio de las casas que han vendido son 7, 8 millones en el sector. Sí. No sé si eso podría ser también. Sí, también. Okay. Pero hay algunos bienes que se caracterizan o se destacan por otro tipo de condiciones. A pesar de que tenga un precio, que podamos establecer un precio promedio, hay algunos que se valoran más alto o más bajo porque tiene o no tiene algún tipo de características. Y en esa medida usamos esas características adicionales para valorarlo de mejor forma o de peor forma. Yo tengo una pregunta, Sí. no sé si me estoy adelantando. Digamos, has referido mucho a bienes que son tangibles, Sí. pero en el caso de la fundación, los productos que ofrecen son de tipo intangible. Sí. En ese caso, ¿cómo sería Ya- para valorar ya lo el miramos. tipo de beneficios Sí. asociados? Ya lo miramos. Si quieren saltamos esto o... Otro tipo de bien, otro tipo de forma es el bien sustituto. ¿Y a qué se refiere? Y es que probablemente uno no tenga información de un tipo de bien, pero sí tenga la información de un bien que se considera sustituto. ¿Y a qué me refiero con sustituto? Y es que... Ahí sí cabe la espere. Porque, por ejemplo, la espere para compararlo no puedo compararlo con nada, no hay otra espere. Pero sí, por ejemplo, puedo compararlo con un taller que hace similar de convivencia a otra entidad. Por ejemplo, ¿Cierto? es un bien que en principio se parece y que le genera el mismo tipo de utilidad a la persona. Un ejemplo clásico es la papa y la yuca. Y es que en principio la yuca se considera un sustituto de la papa. Pero ojo con esto. El problema ahí es que uno necesitaría tener un sustituto perfecto. Y es que genere exactamente el mismo nivel de utilidad a la persona. Esa es la dificultad que tendría ese método. En el anterior, el problema es que necesitaríamos mucha información, mucho requerimiento de información para poder obtener el precio hedónico o el precio del bien complementado por las características del bien, ¿sí? Y en el bien sustituto, pues tendríamos que tener un bien perfecto, o sea, un bien perfectamente sustituto. Ahora, finalmente tenemos los costos de viaje. Y es que uno podría valorar un bien de acuerdo a los costos en los cuales uno incurriría por adquirir ese bien. ¿Pero cuál tipo de costos? Los costos de viaje. ¿A qué me refiero? Me refiero a que, por ejemplo, uno podría tener un bien que estuviera en una zona apartada de la región, ¿sí? Y que en principio, por el hecho de que esté tan apartado, no se transa en ningún mercado, ¿sí? Pero hay personas que consideran ese bien bastante útil, ya sea por tipo de salud, Porque tiene helicóptero.
porque tiene helicóptero, puede ser un caso. Y entonces, ¿cómo valoramos ese bien? Pues lo valoramos a partir de los costos en los cuales yo incurro para acceder a ese bien. Entonces, si uno tiene el helicóptero, porque es totalmente imposible acceder a esa área donde está el bien, si no es con helicóptero, pues la valoración de ese bien, ¿cuál es? Muy alta. Muy alta, porque es el valor que yo pago por alquilar el helicóptero, o si yo ya tengo el helicóptero, por gastar gasolina, el piloto, el mantenimiento y demás. Entonces uno podría decir, bueno, a pesar de que ese bien no se venda en un mercado, pues ¿cuál es mi valoración? Pues lo que yo gasté en ir a comprar ese bien. Entonces ahí hablamos de un costo asociado para obtener la valoración del bien, ¿sí? Ahora, ahí ¿cuál es el problema? El problema es que en esa situación suponemos que la única finalidad, ¿sí?, del viaje, en el caso del helicóptero, la única finalidad de mover el helicóptero del punto A al punto B es ir a conseguir el bien. Es que estaba pensando en una situación que se nos presenta a veces. Por ejemplo, cuando nos dicen, bueno, ¿cuánto vale un taller espere acá? Vamos a colocar el ejemplo. Por persona acá, Bogotá, 300.000 pesos. Pero el caso de, no sé, Guaviare. Sí. Vamos a hacer un taller agua. Entonces yo le digo, es que 300, pero es que me toca que transportarme hasta allá. Entonces sube el costo de 300, vamos a pagar 500.000 pesos promedio. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer el taller acá o cerquita de acá a pagar un transporte aéreo hasta Guaviare para hacer un taller a 20 personas. Sí. Eso podría ser un... Sin embargo, ¿cómo estimaste el precio de un taller espere? Ahí incluyes la distancia ahora, ¿sí? No, pero la primera es que es una discusión, es cómo puede ser por bienes estableciste, sustitutos. ¿sí? ¿Cómo estableciste ese precio, por ejemplo? No, ahora, yo no sé si estamos entrando en otro universo, es cómo establecemos nosotros acá los precios, ¿sí?, de los productos que generamos. Porque sí tenemos productos. ¿Cómo estimamos los precios? No sé, si estemos hablando, si lo incluyamos en este ejercicio, sí o no, ya sería otra cosa. Posiblemente. En el ejemplo que usted da, fíjese que ahí son precios de mercado. Mercado es precisamente aquí como dice Jairo, y es cómo definen ustedes los precios. Es decir, ustedes se enmarcan dentro de un mercado de talleres de cierto tipo de temáticas. No. Hay unos que sí, otros que no. Por ejemplo, cuando estamos hablando de alfabetización, sí, porque hay un precio estándar del mercado que lo define el contratista. Ese no tiene vuelta. Ese no tiene vuelta, pero nosotros decimos cuánto vale un centro de reconciliación. Esto nosotros lo definimos. Pero mira que Y hacemos una negociación. Ese tipo de análisis que podría ser perfectamente necesario en este momento, por ejemplo con la ley de víctimas, porque incluye de manera especial la atención psicosocial, estimar los costos de la atención psicosocial porque son necesarios para un plan de desarrollo o un COMPES que ustedes asesoran, ¿sí? No existe. Eso no existe, ese es un mundo invisible. De acuerdo. Ese sí que es invisible. Ese no tiene mano invisible porque es invisible. ¿Sí? El otro, pues la mano invisible tuyo se regula los precios, idealmente. Sí. Pero este es de una invisibilidad tal que ni la mano invisible regula eso. Es como lo que uno oferta y uno le mira la cara al cliente y el cliente de pronto le dice que sí, de pronto le dice que no, pero nosotros no tenemos puntos de referencia para eso. Ayer, por ejemplo, viene una chica para decir que dice, ay, es que yo vine y no estaba la persona que era, y entonces, como, pues soy yo, entonces hablemos. Y es que venimos de un colegio y quisiéramos hacer unos talleres, y entonces yo más o menos me acuerdo de que los colegios, por ahí son de 1.000, 2.000 estudiantes y tienen 3, 4 millones de pesos al año el rector para gastarse en estas vainas, porque los otros para otros, pero es la experiencia como la que me dice a mí. Y entonces le digo a Paola, ven, nos sentamos aquí, mira, ponémosle 1 millón de pesos y si lo máximo que puedes bajar es 700 y una mañana, pero es así que se nos ocurrió, ¿sí? Y ya pues estrictamente llegamos a mirar qué determinó esa ocurrencia, pues sí hay unos factores, pero no son de este tipo de racionalidades que lo han estimado muy bien, que han comparado y que hemos llegado a establecer ese precio, no, es un poco así a mano alzada. Claro, pero ojo con esto, tenemos que tener en cuenta una cosa,
y es que aquí estamos hablando de beneficios, ¿cierto? Y creo que estamos revolviendo con el tema de costos, porque si nos pones esas palabras se nos va a enredar el entonces, ojo con esto. Por ejemplo, en el ejemplo que acaba de Jairo, a pesar de que para Jairo el taller que vayan a plantear en ese colegio en específico que vinieron a hablarle, vale 700.000 pesos, 1.000.000 de pesos por una mañana. Es probable que para las personas que estén dispuestas a tomar ese curso valga más de 700.000 pesos y por tanto estén dispuestos a pagar los 700.000 pesos. Aquí pasa como un amigo mío que pintaba. Y decía que los pintores antes llegaban y miraban el cuadro y decía, ay, está bonito, me lo regalan. Ahí esto pues sí, y caro. Entonces hay que un poco abstraerse, sí, los ejemplos que ustedes dan importantes, pero hay que abstraerse un poco y es ponerse por el lado de la persona que va a recibir los servicios de la fundación. ¿Cómo valoraríamos esos beneficios que está recibiendo por los bienes, servicios o lo que brinde la fundación a esas personas? Entonces aquí tenemos, y en general creo que no vamos a usar ningún tipo de estas metodologías porque todos los servicios que ustedes prestan en principio no son valorables o no existe un precio de mercado por el cual podemos hacer la valoración, pero es importante que ustedes conozcan que si existe un precio de mercado, la mejor forma en principio es usar la información que existe en un mercado dado y valorarlo en términos de esas valoraciones. Sí, por ejemplo, cuando tú hablas del bien sustituto, esos días yo hablé con estaba haciendo una negociación para un taller, y entonces era en un colegio también, y entonces tenía un problema de convivencia. Y bueno, entonces le podemos ofrecer la espera o la propuesta que nosotros tengamos. Vale tanto. Y la llamé esta semana y dijo, no, ya consiguió otra también, que ofrece otra metodología, porque trata el tema de la convivencia en la escuela, no sé qué, más barata. Entonces sí puede ser también un referente, porque hay otros institutos que sustituyen lo que nosotros hacemos, que de pronto no sean de la misma calidad, no es la misma margarina con la misma calidad, pero le ofrecen, digamos, el beneficio que ellos están esperando, o por lo menos satisfacen la necesidad inmediata, sabiendo que no es la misma calidad que esta. Y ahí no entran en calidad, entran en cómo suplir la necesidad. Un pan más de 3.000 pesos sale 1.500, no, este es más barato. Me llenó, este aparato me llena, pero ¿cuáles son los beneficios de esto? Eso no lo tiene en cuenta. Sin embargo, yo creo esto, lo digo para que nos oigas Benjamín y sepas, para tener cuenta en dónde estamos, qué nivel de confusión podemos tener. Sí. Y es que me parece que Jorge, aquí yo he visto que cada uno viene muy estructurado epistemológicamente de acuerdo a su experiencia. Por ejemplo, nosotros en procesos, insumos y demás, nosotros no nos instruimos con costos, sí, ni con legalizaciones, pero para otros problemas no es la plata. Pero los centros de reconciliación los vimos mirando que entre los insumos estaba todo eso, ¿sí? Porque ellos trabajan con una metodología que tienen que entregar, legalizar, recibito por recibito, y nosotros aquí somos claros, nosotros cobramos $1.000.000, $2.000.000, ellos cobran 100.000 pesos, una cosa así, ¿sí? Entonces, Jorge, por ejemplo, Jorge vende, ¿sí? Jorge vende, y puede ser que yo te creo entender que tú dijiste, ese es otro asunto, cuando vayamos a estimar precios y definir cuánto valen los precios y cuáles son sus precios competitivos y hagamos otro tipo de asesoría, ese es un universo, que es asunto de Jorge, ¿sí? Porque pero Jorge es vendedor. Ahí no, en los beneficios. Por eso, ejemplo, cuando decía, el beneficio de un taller espere o beneficio de un taller de convivencia de otra gente. Sí, pero es visto también desde tu perspectiva y casi que lo estás centrando en cuánto cobro. Ahora, tú nos estás planteando ni siquiera del lado de allá, porque también lo incluiría yo en la estimación de cuáles son los precios competitivos nuestros, porque entonces hago un análisis del consumidor y puedo estimar en cuánto puedo determinar mis precios. Si no tengo muchos competidores conmigo y estoy solo, también tengo que hacer ese ejercicio para ver más o menos en cuánto lo regulo. Por solo que esté, tengo que hacer el análisis de cuánto va a cobrar, pero no va a cobrar, además por este tipo de bienes, $1.000.000 por un taller de espejo. Pero me parece que tú nos estás diciendo es, una vez metidos en el proyecto, en la lógica intrínseca del proyecto, es donde estamos ubicados en este momento. ¿Sí? Sí, pero en la medida de
estimar los beneficios que tendrían los usuarios de los la servicios. lógica intrínseca de un proyecto determinado. Sí, señor. ¿Sí? Sí. Entonces, Es que estamos hablando casi de la etapa de la negociación de alguna forma. De cuando uno vende, porque estamos hablando de los beneficios. no, Cuando porque usted esto es un Pero está negocio. hablando de, yo siento que está hablando más como Tiene que de llegar temprano a clase valorar el primero. beneficio, Sí. valorar el beneficio que obtiene la persona quien recibe la espere. Exacto. Que es distinto a vender el producto espere. Pero Yo aún siento que- dentro de la lógica del proyecto, porque ese es otro para determinar precios. Ese tampoco es el que nos está ofreciendo Jaime, pero yo estaba haciendo esa reflexión, es intrínseco dentro del proyecto, un esposo. Prácticamente, bueno, ¿y este proyecto qué beneficios produce con esto que nos costó? Porque puede ser una huevonada seguir produciendo. ¿Sí? Sí. Sí. Son lógicas diferentes. Las determinamos al comenzar el debemos hablar luego porque ya. Sí, pero también es bueno que lo vamos a hablar llegando temprano porque entre las intervenciones de ustedes demoran Muy una cosa buenos días, por no haber llegado compañeros. temprano. Ya me saludan. Sí, no eres tan inocente, Jorge. Entonces, hasta ahí las preferencias reveladas. Ojo con esto, preferencias reveladas, información de mercado. Ahora, hay otro tipo de forma de valorar los beneficios, que son los comportamientos potenciales. Y a diferencia de las preferencias reveladas, aquí no se dispone de información de mercado, que creo que es el punto principal o la forma que ustedes en principio utilizarían más. Entonces aquí hay tres formas de hacer la valoración de los beneficios sin información de mercado. La primera de ellos es la valoración contingente. Entonces, ¿a qué se refiere la valoración contingente? Y es que cuando uno tiene determinado bien, ¿cierto? La teoría del comportamiento de los individuos le diría a uno que ese bien le genera un nivel de utilidad a la persona. ¿Qué es la utilidad? No sabemos qué es la utilidad. ¿Cómo la definimos? No sabemos cómo la definimos. Uno podría decir que la utilidad es la felicidad que le genera un bien. ¿Qué tan feliz me siento yo con un bien? ¿Cierto? ¿Cómo se mide la felicidad? Con un felizómetro. Por un felizómetro. Un felicidad, dos felicidades, etc. En esa medida, ¿cierto? ¿Cuál sería una buena o un buen referente en términos económicos de la felicidad que le genera a la persona el bien? Pues precisamente sería la valoración que la misma persona le dé al bien, que es la disponibilidad a pagar. Y es lo siguiente. Y es, para mí, por ejemplo, una bomba en una determinada situación, ¿sí? En el que esté aburrido, esté acongojado, una bombita para jugar, si yo la tengo en ese momento, para mí esa bombita puede valer 50.000 pesos. ¿Por qué? Porque la tengo en el momento en que yo la necesito y con ella obtengo el nivel de utilidad tal que me permite cubrir esos 50.000 pesos, ¿cierto? Pero puede ser que esa misma bombita para otra persona valga el precio de mercado, que son 100 pesos, que es lo que vale la bomba, ¿cierto? Fíjense que ahí la diferencia clave es que para mí esa bomba me genera un mayor nivel de utilidad dadas mis características particulares, pero para la otra simplemente tiene una valoración de mercado. ¿Claro? Pero también es bueno recordarnos de aquel famoso ejemplo en la primera cátedra de marginalismo, Introducción a Marshall y Aparentes los Óptimos, y es que no vale lo mismo el primer vaso de agua cuando estoy perdido en el desierto que el 20. Si te doy 20 vasos de agua en el desierto, ya te mato. El primero te adoro, con el 20 te mato. ¿Cómo se va apreciando? Claro, pero sí, de acuerdo, pero no aplicaría en este caso. Pero nos haces pensar en eso también, ¿sí? Entonces es bueno plantearlo para que nos lo aclares. Claro, lo que dice Jairo es que no es lo mismo consumir la primera unidad de un No bien. es lo mismo tener una bombita cuando ¿Qué? estoy triste acongojado que tener 30 bombitas que uno dice, pucha, no puedo ni caminar. Exacto. Sí. Es más o menos por ahí. Entonces, la valoración marginal, es decir, pasar de una bomba a dos bombas, tiene una utilidad mayor que pasar de la 29 a la 30.
que es la utilidad marginal, que genera consumir una unidad adicional del bien, ¿sí? Pero entonces, ¿cuál es entendido lo de la disponibilidad, ¿cierto? Pero aquí, ¿cuál es la problemática que tendríamos? Y es que este tipo de valoraciones, digamos, requieren preguntarle a las personas por la valoración del bien. Y eso requiere realizar una encuesta. Y es, por ejemplo, en el caso de los talleres de reconciliación, una persona recibió el taller. Entonces, queremos, ¿sí? Y vamos a asumir que el beneficio es que el beneficio de la persona por haber participado en un taller de reconciliación fue que la relación con sus familiares, si es un tema de violencia intrafamiliar, mejoró sustancialmente. Es decir, que ya no se produce ningún tipo de violencia intrafamiliar, ¿cierto? Abstrayéndonos de los beneficios económicos que tendría eso, ¿sí? Una forma de medir esto es una valoración contingente, y es preguntarle, oiga, señor, para usted, ¿cuál fue el beneficio de haber recibido esa capacitación? Entonces él podría decir, para mí fue muy importante recibir esa capacitación, ¿sí? Entonces, otro tipo de pregunta sería, oiga, ¿usted estaría dispuesto a pagar 100.000 pesos por recibir otro tipo de capacitación? Y él me va a decir, sí, yo estoy dispuesto a pagar esos 100.000 pesos porque para mí fue muy importante esa capacitación, porque permitió que mis relaciones con mis familiares se mejoraran del cielo a la tierra. Entonces para él es muy importante. Fíjense que esa disponibilidad a pagar de esos 100.000 pesos me está revelando la utilidad que le generó haber participado en la capacitación. Pero uno también podría tener el caso en el cual otra persona, ¿sí?, que participó en la capacitación, para ella la capacitación fue una pérdida de tiempo. Entonces uno le pregunta, ¿usted estaría dispuesto a pagar 50.000 pesos porque le vuelvan a dar esta capacitación? Él va a decir, no, yo no estoy dispuesto a pagar 50.000 pesos. ¿Por qué? Porque el nivel de utilidad que le generó esa capacitación, ¿sí?, fue menor al anterior. En esa medida, este tipo de valoración le permitiría a uno obtener un valor, ¿sí?, económico de cuál fue el beneficio asociado a recibir la capacitación para prevenir la violencia intrafamiliar. ¿Es sencillo así estadísticamente con una media o es más complejo el análisis? Porque podría decir, sin embargo, quiero determinar otros factores que pueden incidir en la apreciación del bien, porque, ojo, los tiempos que utilizaste me interesan mucho, todos fueron esposos, ¿sí? Sí, señor. Una vez participó, una vez salió, una vez estuvo, ya es consumido el bien, realizado el proyecto. Sí. Y entonces podría además hacérseme complejo el análisis diciendo, preguntándome, y aparece otra pregunta de investigación, y es ¿quiénes lo aceptan más o quiénes les da mayor beneficio? Porque podríamos preguntarnos ¿y por qué no? ¿Por qué dio esto? ¿Por qué dio tanta insatisfacción o por qué dio tanta satisfacción? Las dos son necesarias de preguntar. Sí, por supuesto. Es en la implementación que se haga, en principio lo que uno hace es controlar por un conjunto de información de caracterización socioeconómica para poder aislar el efecto específico de participar o no en una capacitación de prevención de violencia intrafamiliar. Ya voy, termino acá, es que eso es algo que nos interesa y tiene que ver con algo tuyo que son las experiencias. Sé que puede ser una digresión y otra vez nos vamos, pero te advertimos que íbamos a estar como loquitos hoy con sí. esto, porque somos muy sensibles a esto. Claro. No solo en sentido económico, sino en sentido misional también. En sentido misional también. Sí, era más complejo el aspecto del costo-beneficio, para nosotros sí que es complejo, sí, en ese aspecto. Y es, por ejemplo, puede ser, y aquí en la unidad pedagógica, Laura, por ejemplo, algunos tenemos algunas distancias con algunos escepticismos frente a atribuirle ese valor determinante al perdón. Y es un discurso fundamental acá. Nosotros podemos decir es la catarsis.
Y entonces, aquí están los perdonólogos y los psicólogos. Nosotros somos terapeutas, no perdonólogos. ¿Sí? Se presenta la entrada al taller, dice perdón, pero realmente lo que termina siendo efectivo o eficiente o eficaz, ¿sí?, es la catarsis y no el rótulo. Y eso genera unos debates interesantísimos aquí, pero te lo queríamos comentar, pero ubicarlo también en nuestro escenario, porque puede ser que para ti no sea tan interesante lo que yo acabo de decir, pero para nosotros sí acá. Lucero, ¿tú querías decir? Yo estoy pensando que en términos de lo de la valoración contingente, que es en lo que estamos, Sí. Esa valoración se puede ver afectada por, no sé, por muchas variables. Estaba pensando, por ejemplo, en lo que tú dices. ¿En qué momento de mi vida llega un taller de perdón? Y esto pues desata todas las maravillas del mundo. Yo digo, esto vale, mira, esto no tiene precio. Hemos tenido gente en este salón que dice, mira, esto no tiene precio. Esto es lo que me ha salvado la vida, esto es lo que... Pero que también si yo le preguntara a ese, él pondría un número cualquiera en cantidad de precio. Pero también me quedo pensando que a lo mejor se atraviesa por ahí la capacidad de pago que tendría la persona. Porque no es lo mismo a lo mejor tener a una persona en esta casa que ayer donde estábamos, que es Santa Viviana en Ciudad Bolívar. Sí. La señora puede decirme lo mismo, mira, este taller es lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Y cuánto pagarías? Pues es que no tengo cómo pagar. Entonces, allá viene otro montón de variables. No, de acuerdo, y precisamente a eso iba. Aquí. Perfecto. Claro, el acceso a los recursos en este tipo de preguntas claramente me va a restringir la respuesta que me van a dar. El ejemplo que ponen es perfecto y es, a pesar de que una persona, ¿sí?, esté consciente de que esa capacitación le sirvió muchísimo, la valora muchísimo, si le preguntaran, ¿usted estaría dispuesto a pagar X cantidad de plata por recibir esta capacitación? Él va a decir, no, porque a pesar de que me gustó mucho, me generó mucha utilidad, no tengo la capacidad de pago. Hay otra alternativa, y es ver lo mismo desde otra óptica, que es la disponibilidad a ser compensado. La lógica es la misma, pero se plantea la siguiente situación. Y es, ya no se le pregunta cuánto estaría dispuesto usted a pagar, sino se le pregunta es, ¿cuánto estaría usted dispuesto a recibir para que no se le quitara el taller de reconciliación? Entonces esa persona ahí sí va, claro, la pones en el lado de que le vamos a compensar o a dar cierto beneficio adicional porque no le quitemos el tipo de bien. Y en esa medida lo que dice la teoría es que la disponibilidad a pagar siempre es, la disponibilidad a ser compensado siempre es mayor que la disponibilidad a pagar. Eso también nos introduce en otro elemento interesante para nosotros, esa naturaleza. ¿Cuándo y en qué momento un bien deja de ser una oferta que tiene que ver con tu capacidad económica y se convierte en un bien de necesidad pública, ¿sí?, como el aire, ¿sí? Y sabemos cómo es la cuestión del aire. Hace 100 años no, o del agua, hace 100 años no. Bueno, o las carreteras, ya reguladas de concesiones y demás, pagamos peajes y eso, sí, pero aún no pagamos por el aire. Sin embargo, es un bien público que implica que el erario público tenga que hacer una inversión para poder ofrecernos un mejor aire. En unos años pues se cobrará una cuota de aire, llegará el recibo de aire, de agua, de todo, ¿sí?, etcétera. Porque nosotros, por ejemplo, tenemos unas discusiones a veces sobre los costos de los centros de reconciliación. Y en un momento tú lo ves, ese tipo de bienes, yo no sé cómo se llamarán en la economía o qué tipo de análisis, cuando son de una naturaleza que empiezan a emerger, o como las vacunas, ese sí que lo conocemos bien y por el ébola y todo esto lo hemos discutido en los laboratorios, y ya tiene que ser oferta con los recursos de lo público porque es una necesidad vital para lo público.
ya no puede ser a la oferta privada. Sí. Entonces no sé cómo se llaman siquiera, qué categorías hay, porque esa exclusión la tenemos, tenemos que ofrecer los centros de reconciliación, y sé que no estamos en esa, porque no está dentro de la lógica que nos planteaste, pero estamos aprovechando la posibilidad para el catarsis, y es la de cuánto cobramos, porque decimos que es que no es abaratarlo, sino que si es un bien tan importante como acaba de decir hace un rato, la atención psicosocial en la ley de víctimas, pues habrá que disponer de recursos significativos para poder hacer la atención psicosocial a las víctimas en Colombia, porque no es un bien de segunda categoría, es cómo lo relevamos y cómo le damos ese valor, ¿no? Puede ser que no esté intrínsecamente dentro de lo que nos plantea, yo ya no entiendo que me mueva allá y acá, pero aprovechamos la oportunidad. Porque ustedes de todas formas le están haciendo una mirada un poco más general de la fundación, también los centros puede ser que eso sí. Qué pena. No sé. Entonces ahí las personas estarían revelando su preferencia o el nivel de utilidad por la adquisición de cierto tipo de servicio o de bien. Acá la limitación que tiene es que el planteamiento de la situación, ¿sí? La pregunta como tal que se le plantea al entrevistado, tiene que ser una situación lo bastante real para que la persona pueda involucrarse en la situación y pueda valorar honestamente el bien de la forma adecuada. ¿Sí? Y ahí surgen situaciones, es que a veces puede que la situación planteada no sea lo bastante real para que la persona se lo crea. Entonces él va a decir, ay, eso no va a pasar. Por ejemplo, en el aire. Va a decir, ¿usted estaría dispuesto a pagar o usted estaría dispuesto a recibir 10 millones de pesos para que no le quiten el aire? La persona va a decir, ay, tan bobos porque no me van a poder quitar el aire. Algunos pensamos que yo daría el carro para que lo machacaran así, lo botaran cuando hay días sin carro. Si es por esto, tomen ese carro, que lo machaquen, pago eso. Claro, pero esa situación sí es factible de realizarse. Pero el hecho de que le quiten a todo el mundo el aire es perfectamente irreal. Pero un poco tú, cuando nos haces la propuesta, minimizas el riesgo en la medida en la que todo lo nombras expuesto. Es decir, ya viniste a mi taller, ya sabes qué es lo que hago. Claro. La cosa no es tan hipotética. No, pero la situación de que se le va a quitar el bien sí se vuelve hipotética porque no lo has hecho. Ah, sí, amenaza y amenaza. Es una amenaza que sea una amenaza real. Si no es real, la persona no va a hacer la valoración de forma adecuada. Una pregunta. Ahorita dijiste que la valoración que uno hace, la valoración que hace uno hace en directo, Sí. es menor a la valoración que hace indirectamente. La disponibilidad a pagar es menor que la disponibilidad a ser compensado. A ser compensado. Ajá. Pero a mí, como que no me cuadra, con mi lógica está funcionando diferente, porque yo digo, o sea, si me van a decir, le voy a quitar esto, o sea, yo digo, para mí la lógica debería ser como inversamente proporcional, ¿no? ¿A qué? Porque, o sea, yo, digamos, un taller de despegue, yo digo, Sí. Yo estoy dispuesto a pagar 500.000 pesos, supongamos, ¿Para qué? para estar en el taller. Que sería O sea, disponibilidad a pagar. La disponibilidad de pagar. Pues si me van a decir, yo le voy a dar plata para que se quede en el taller, ¿cierto? Esa es la otra. Sí. Entre menos me van a hacer, yo por 20.000 me estoy en el taller porque el taller es muy importante y yo no me interesa el dinero. Claro, pero el problema es que ahí entra a jugar qué tanta disponibilidad efectiva yo puedo hacer de dinero. ¿Me explico? Es decir, a pesar de que el hecho de que, es decir, si usted le pregunta a una persona de estrato 1 de Ciudad Bolívar, ¿cuánto está dispuesto a pagar por participar en él me va a decir, vea, yo estoy dispuesto a pagar 500.000 pesos, pero yo no tengo los 500.000 pesos para pagarlos. Usted, si le pregunto a usted, ¿usted está dispuesto a pagar 500.000? Sí. ¿Y puede pagarlos? Sí, yo puedo pagarlos. Si le pregunto a la misma persona de estrato 1 de Ciudad Bolívar, ¿usted está dispuesto a que le den 500.000 pesos porque no le quiten el taller? Fíjense que la disponibilidad a pagar era la misma, ¿cierto? Pero él no podía pagarlos. Entonces, la disponibilidad de pago por eso es mayor. Porque
el hecho de pagar implica una forma de pago que no siempre se va a poder dar. Distinto a que si yo le doy plata, pues ¿quién no está dispuesto a que le den plata? Todo el mundo estaría dispuesto a que le den plata. Pero así como para qué, allá están haciendo una pregunta. es que como no, para qué. Ella tiene ella pidió la palabra, ella pidió la No, palabra. allá están pidiendo. No, primero ella pidió primero. Bueno, es que yo tengo una pregunta desde hace rato o una confusión o algo Sí. que no comprendo y que me genera ruido, y es que creo que estamos extrapolando o no estamos ubicando bien el sujeto de la evaluación costo-beneficio. Porque cuando decimos, ¿usted cuánto está dispuesto a pagar por esta espere? Es diferente al valor que cada uno de nosotros está dispuesto a pagar por eso. Yo creo que la cuestión No necesariamente, porque si ustedes son beneficiarios del espere, como lo planteas, pues ustedes también tienen una valoración de ella. Pero es que, espera, si nosotros decimos, yo hago el análisis costo-beneficio para mí, porque cuando yo le pregunto al otro, ¿a usted cuánto le costó y qué beneficio tuvo? Estamos haciendo la evaluación para él, ¿sí? Sí. Entonces creo que es cuando nos relativizamos y decimos, el precio de este taller es relativo a cada persona. Por supuesto. Entonces creo que debemos es volver a nosotros a mí, cuánto me cuesta aplicar esto y cuánto estoy dispuesto a recibir de beneficio por aplicar esto, ¿sí? Porque cuando extrapolamos el precio a los demás se nos relativiza y nos salen todas estas confusiones del aire. Pero ahí viene la necesidad de la estadística, claro, por eso hablábamos, entonces toca volverlo una media. Sí, por supuesto. No necesariamente, porque yo puedo establecer cuánto me cuesta a mí este taller en términos de recursos humanos, de refrigerio, de tiempo, o sea, a mí cuánto me cuesta como fundación y qué estoy recibiendo de beneficio. Ahí volvemos a la No. Es que nos estamos moviendo en dos Sí. O sea, ¿a quién le hacemos la evaluación? ¿Al otro o a mí? No. Ahí, ojo con esto. Profesora, ya hay preguntas. ¿Cuál es la... Es decir, en una evaluación beneficio-costo, estamos hablando de una medida política-programa, ¿cierto? Entonces, cuando uno define la medida política o programa, uno define el foco o el individuo a ser beneficiario, ¿cierto? En esa medida, cuando uno define el individuo que se va a beneficiar, ¿sí? Entonces nos centramos en ese individuo para hacer la valoración de los beneficios, porque él es el que va a recibir el bien o servicio del programa, actividad o lo que sea. Ya los costos, ¿sí? Es otro cuento. En el caso de la fundación, fíjense que ¿quiénes son el foco de atención de los programas que hace la fundación? Cierto tipo de población con características particulares. Ellos son los que se van a beneficiar del conocimiento que ustedes tienen del tema de reconciliación, de paz y demás. Es que ahí es cuando nos enredamos porque el beneficio que puede recibir X persona es diferente al beneficio que puede Es que ustedes, ahí en la valoración beneficio-costo, ustedes no entran como beneficiarios de las actividades, sino el que recibe la acción. En la valoración costo-beneficio, ustedes entran más en términos, ahí sí, por el lado de allá, de cuánto le costó a la fundación haber dado ese taller. Claro. Y la as- apreciación que se hace de él. No, Pero tú lo incluyes, porque entonces, ¿cómo estimo el beneficio? el beneficio es la persona Eso. del que recibió. Es ella. Ella es la que me dice a mí. O sea, Ella es la que me dice, pero yo no incluyo lo que yo valoro, el No, taller claro, es el dentro de dato los que beneficios. necesito, yo necesito ese dato. Pero espérate, porque es que hay dos preguntas que me han entrado. No, pero es importante tener claro eso, porque Sí, por eso, eso... pero para eso viniste. No, porque claro, nosotros pero vamos a aprovechar no me gustaría seguir, porque creo que desde el principio Eso. esa ha sido una confusión. Por Sí, eso sí. traté de decir, una cosa son los beneficios y otra cosa son los costos. Pero Benjamín, por brutos que seamos, nosotros vamos a conseguir esto. Claro, pero... Espérate que sí hay dos preguntas. En la variable de cómo valorar, por ejemplo, una espera depende de si yo vengo a pagar los 300.000 pesos o si soy beneficiario donde la espera es real. ¿Sí? Y ahí llega lo que vos decís. Si yo pago y bueno, eso puede valer 300 o 300.000 pesos. La persona como se está dando gratis, cuando le pregunto, ¿usted cuánto está dispuesto a pagar? Dice, no pago. No, porque... Pero si yo le digo, en el mismo ejercicio,
pero si yo le quitara este ejercicio a usted, ¿cuánto estaría dispuesto a recibir? La cosa es distinta. ¿Por qué? Porque cuando yo pago por un servicio, yo sé por qué estoy pagando. ¿Sí? Y estoy sacando desde mi bolsillo los 300.000 pesos. En los espacios generalmente que nosotros tenemos, que es un espacio comunitario donde toda la oferta es gratis, ¿sí? La gente a lo gratis no le para horas, mientras lo tiene. Pero el momento en que yo digo este proyecto se va a acabar, dice, ¿cómo así? ¿Y entonces cuánto estaría dispuesto cuánto cree que deberían de pagarle para que no se dé? ¿O cómo le afecta de que retiremos esta intervención? La cosa es distinta. Más o menos mirando la lógica que está dando, ¿sí? Pero ahí en el ejemplo que usted está dando, el hecho de que la persona no esté dispuesto a pagar no es porque el taller sea gratis, sino es porque para él el taller no le genera ningún tipo de utilidad. Es como yo le oferto el servicio, ¿sí? Claro. Por ejemplo, tenemos nosotros ahorita atención psicológica. ¿Cuánto vale una atención psicológica general? 80.000 pesos. Lo cual limita de que los que puedan pagar 80.000 pesos son personas de estrato medio alto. ¿Sí? Los otros estamos dando gratis. Entonces, venga, no puedo, no tengo tiempo, etcétera. Pero si estuviera pagando, no dejaba de ir. Sí, porque es que estaba pagando. Entonces, cuando uno hace la tasación del valor de la actividad como tal, como decía aquí la compañera, hay muchas variables que pueden determinar la cuantificación de servicios prestados. Sí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, y es como se oferta la tasación del valor de la actividad, depende de cómo se oferta o cómo la persona llegue a la oferta de atención. ¿Sí? Como dice vulgarmente, a lo regalado no le para uno. Es que no creo que sea así. Profesor, ¿por qué no oyes la última? Porque precisamente por eso le decía que el hecho de que sea gratis, el hecho de que sea gratis no implica que no todos van a decir no quiero pagar nada. No está capacitado para lo que le están preguntando, o sea, él está capacitado para valoración y no le estamos preguntando cosas que no son su tema. O sea, no sé si no es No, pues digamos, no es que no sea el tema, sino que creo que estamos en una confusión, como lo plantean ahorita, es quién es el agente que recibe los beneficios. Creo que ahí seguimos en la confusión. Me gustaría que aclaráramos eso antes de seguir. Nos estás colocando en un punto distinto al que habitualmente estamos, porque nos estás invitando a valorar el beneficio que las personas obtienen de nuestro trabajo, sí, y no a costear el trabajo que exacto, nosotros hacemos para las otras personas. A lo mejor por eso se nos genera la confusión, porque nos pones a mí particularmente en un espacio en el que no había pensado. De hecho, me pones a pensar ahorita en nosotros permanentemente evaluamos, por poner la palabra, sí, el beneficio que la persona ha obtenido. Sí. Le decimos, venga, ¿cómo le parecieron los rituales? ¿Cómo le parecieron los símbolos? ¿Cómo le parecieron? Y con Jairo durante muchísimo tiempo hacíamos, luego de finalizar, inmediatamente finalizado el taller, pasábamos esa hojita que valoraba básicamente 10 aspectos. El salón, ¿cómo le ha parecido el salón? ¿Cómo le ha parecido el refrigerio que le hemos ofrecido? Pero luego nos adentrábamos en la metodología misma. Sí. ¿Cómo te parecieron los rituales? ¿Cómo te pareció el material? ¿Cómo te parecieron los ejercicios? ¿Cómo te parecieron los símbolos que utilizamos? Y las personas siempre evaluaban muy bien. Es decir, llegábamos a decir con Jairo, taller espere, genera espuma como de Alcacelser. Como que ese día que yo salgo de ahí, salgo pues así levitando, diciendo esto es fantástico. Y decíamos, por eso las evaluaciones tan altas. Quisiéramos evaluar el post en 6 meses, que es un poco de lo que hemos venido hablando estos días con el tema de seguimiento y evaluación. Pero esa es, a mi juicio, la única forma como hemos evidenciado, o la única fuente de verificación que tenemos de valoración de beneficios. Nunca habíamos puesto esa valoración de beneficios con el signo plata. Como diciendo, vea, ¿usted cuánto estaría dispuesto a pagar? Mira, no, en mi cabeza. Yo no lo había pensado de esa manera jamás. A lo mejor por eso se nos genera la confusión, sí, en la que estamos.
Sí, es importante para medir los beneficios nos pongamos del lado del que recibe, o sea, todas las personas que en algún momento están sentadas acá y que escuchan algún tipo de consideración de parte de ustedes, sería las personas a las cuales ustedes les van a hacer la medición de los beneficios. ¿Sí? Independientemente de que ustedes crean que eso vale más, que eso vale menos, ¿sí? Para esa persona estar acá sentado y escuchar lo que ustedes les dicen, como dices tú, le genera paz, y eso para ella tiene una valoración económica, porque de otra forma hubiera tenido que hacer otra cosa para lograr el mismo nivel de paz. Por ejemplo, participar en una clase de yoga que le vale 50.000 pesos. Entonces él va a decir, pues no, vengo acá, salgo con el mismo resultado, y si le pregunto, ¿usted estaría dispuesto a pagar 50.000 pesos? Sí, porque si él se pone a pensar, dice, ¿cómo logro ese nivel, el mismo nivel de paz? Yendo a una clase de yoga. ¿Cuánto me vale la clase de yoga? 50.000. Entonces dice, pues sí, estaría dispuesto a pagarlo. Respecto a la pregunta que usted hacía un momento, que creo que quedó clara, y es esa persona, a pesar de que esté dispuesto a pagar los 50.000, si no tiene los 50.000, uno no va a decir sí, estoy dispuesto a pagar los 50.000. ¿Por qué? Porque a pesar de que esté dispuesto, no tiene la capacidad de pago para hacerlo. Pero si le decimos, si está dispuesto a pagar 1.000 pesos, él va a decir, a pesar de que, fíjese que esos 1.000 pesos es menor de los 50.000, por lo cual también estaría dispuesto a pagarlos. Pero tiene la diferencia con el primero en que, además de que está dispuesto a pagarlo, los puede pagar. ¿Sí? No, mi confusión era diferente. ¿Era distinta? Pero es que lo que estaba pensando es, no es que le quitaran el taller espere, que es el ejemplo, yo le doy plata, ¿cuánto está dispuesto que yo le dé por quitarle el espere? Para que no le quiten. Sino, ¿cuánto está dispuesto para que entre al espere? Eso fue lo que siento que entendías. Eso fue lo que dijiste, 20.000 porque tome. En el ejemplo de la clasificación contingente es, ¿cuánto está dispuesto a recibir para que no le quiten el taller? Sí. ¿O cuánto está dispuesto a recibir para que le quiten el taller? No, eso cambia. No, la primera es la disponible. ¿Cuánto está dispuesto a recibir para que no le quiten el taller? Ajá. ¿Cierto? Y la otra es cuánto está dispuesto a pagar para seguir en el taller. Venga, a mí la pregunta es sencilla y ¿qué tiene que ver el cargo con el Estado? Explícanos eso. ¿Qué? Eso es lo que nos... Eso, yo no entiendo eso. ¿Y para qué? Es decir, no, ¿para qué? Yo te entiendo en español y lo que Sí. me estás diciendo, lo que no entiendo es ¿para qué? ¿Para ¿Cuál qué? lógica? ¿Para dónde nos quieren llevar? ¿Cuál es tu propósito? Tú eres el pedagogo, Sí. ¿sí? ¿Cuál es tu propósito conmigo como aprendiz? ¿Qué me quieres instalar? Explícamelo más porque no lo entiendo, ¿sí? Los quiero instalar en la forma en la cual ustedes podrían hacer la valoración de los beneficios que reciben las personas por participar en los talleres, actividades que ustedes realizan. Bueno, ¿y para qué sirve esto de que me pongas a pensar en qué estaría dispuesto a recibir? Ahí sí me pierdo. Porque no todos los beneficios que reciben las personas que participan en los talleres, actividades que ustedes realizan, ¿cierto?, se pueden monetizar con información de mercado, sino que recurrimos a la percepción que tiene la persona de los beneficios que le genera participar en las actividades que ustedes desarrollan. A mí me satisfizo, pero parece que Carola no vamos viendo, perdón. No, yo entiendo, yo pienso que lo que teníamos es una confusión en cosas de costos, que esto no nos va a enseñar a valorar nuestro taller espere. No. Para eso no va a ser este taller, es lo No. que entiendo. Nosotros lo que vamos a sacar de acá es cuál es el beneficio que saca la gente Sí. después de un taller espere. Sí. Que probablemente eso a uno le sirva a uno para transportarlo y decir, bueno, entonces la gente está dispuesta a pagar más o menos esto, pero no es el objetivo. No, Lo que pienso. el objetivo Eso ya en lo términos usamos. más económicos, como les decía hace un momento, Valoración. sí, pero es que probablemente no aplique para ustedes, es saber si ustedes debieran o no seguir con las actividades que ustedes desarrollan, pero en enfoque más económico, Ok. ¿sí? Lo otro que estaba pensando es que tú dices que la primera forma de valorar, que es decirle cuánto está usted dispuesto a pagar. A mí me parece que sí sirve, porque si uno hace, estrato 1 está dispuesto a pagar 5.000 pesos, estrato 6 está dispuesto a pagar 100.000. Sí. Si uno hace, digamos, esos 5.000 pesos son el 5% de su salario, y esos 100.000 también son el 5% de su salario. Entonces, en realidad sí te está indicando algo.
Sí lo indica. Y lo está indicando igualmente, no tendría que uno ir a decir cuánto está dispuesto a recibir porque se lo quite. El problema es que, como decía, esa medida que tú estás planteando en general siempre es menor que la que daría cuando le dicen claro, cuánto estaría dispuesto. Tiene que sacar uno plata. Exacto. Pero entonces tampoco te está indicando la realidad. Ahí depende ahí depende cuál sea preferible tomar. Muchas veces, ¿sí?, es preferible tomar la más alta. ¿Por qué? Porque sería el rango máximo. Pero a veces es preferible tomar la más chiquita. ¿Por qué? Porque es el mínimo valor de beneficio que le estaría generando por las personas. ¿Podríamos hacer un estimado de medio? No, porque ahí ya no, es decir, las preguntas son distintas, ponen a la persona en un ambiente distinto y estaríamos hablando de... Es una estimada de medias tanto por el de cuánto está dispuesto a pagar como por pero diferente. te va a dar... Claro, no, te va a dar diferente y van a ser Exacto. dos mediciones diferentes, no las puedes juntar. No las puedo juntar. O sea, lo que le quería entender es, juntemos los dos valores y saquemos un valor promedio. No, es que yo tengo gente. 1 millón de personas, 500 personas, 50 personas. Entonces, ellos se van a mover en 2 rangos posibles. Uno aquí y otro aquí, pero 500 personas no es una, o 2. Mira, 2 personas, una se mueve aquí, otra aquí y tal vez otra aquí. Yo lo que quiero es sacar las respuestas, el promedio, porque son una muestra. Claro. Entonces yo lo entiendo como una muestra, son 300 personas a las que les pregunté y les di una escala. Un amigo yo recibiría 700, otra yo 200, otra yo 300, porque era abierta la pregunta, otro amigo yo 500, pero la muestra son un N de igual 300. Es cuando yo me aproximo entonces ya estadísticamente. Sí, de acuerdo. Bueno, no, pero mira, y para redondear acá, cuando tú me dices, porque es que Caro distinguió de una aceptación que me hiciste a una oferta de significado, y Caro dijo, no, entonces repaso. Cuando tú me explicas la importancia de hacer esta encuesta, Sí. de forma inversa, me la explicaste ahorita la entendí, ya caché. Y claro, porque toca estimar un valor. Pero sí me mete de alguna manera dentro de la lógica de precios, aunque sabemos hace rato que no estamos ahí, como tú lo planteas y ya lo cachamos también, ¿verdad? Sí. Sin embargo, Caro dijo no. Entonces era como para volver a poner a Caro ahí. ¿Por qué Caro dijiste no? Porque es que a mí me sigue causando mucho ruido y conflicto el objeto de la evaluación, aunque ya entiendo que el objetivo es yo lo que estoy haciendo, cómo lo beneficia a usted en ese sentido, entonces yo le doy un precio al taller que yo estoy aplicando. Intentar ponerle un precio a esto es... No. Ahí, la de vuelta que dijiste no aplica. No, tú con eso no quieres ponerle un precio a tu taller. No. Entonces yo para que estoy haciendo análisis costo, ¿no sería costo Si quieres no, mira. Porque el beneficio sería para mira, mí, porque yo puse ¿cuál es el objetivo del análisis? Mira, es un juicio de valor sobre la aceptabilidad de un proyecto. Y es cuando uno obtenga un beneficio neto, es decir, la diferencia entre beneficios y costos mayor que 0, ¿qué me está diciendo eso? Que el proyecto debe continuar. Pero no me está diciendo... ¿Costos para quién? ¿Para mí o para el que lo recibe? No, beneficios. Entonces volvemos. ¿Quién recibe los beneficios? La ecuación es una resta. Es para determinar los valores de la resta y poder llegar a mayor que Por eso, 0. entonces beneficios. ¿Quiénes reciben los beneficios? El cliente o el usuario. Sí. Listo. Ya te lo estimaron. ¿Y quiénes tienen los costos? La fundación. Te da, si es mayor que 0, dice que tiene sentido. Es un recurso del método. Es que es un recurso del método. O sea, los beneficios no te van a definir a ti los costos. Los beneficios no te van a definir los costos. Los costos ya están dados. Gracias. ¿Por qué? Porque tú definiste que un taller vale 500.000 pesos porque el profesional que lo está dando tiene ciertas características, porque el salón en donde lo vas a hacer necesitas pagarlo, pero es independiente de los beneficios. Ahí el problema es que no te dé beneficio neto. El problema es que no te dé beneficio neto, exacto. Y ahí es donde entra uno a pensar, oiga, yo sí debo continuar con las capacitaciones a pesar de que no me dé beneficio neto. Y ahí entra una cuestión puramente económica o no. Para ustedes seguramente sí, porque a pesar de que no compense los costos, tiene mucho valor. Pero para otras personas puede ser que el tema sea puramente económico y el hecho de que
los beneficios que genera esa actividad no compensen los costos, implica que yo ya no debo seguir con esa actividad. Esos recursos los usamos en muchos lugares, ¿no? Con la colega, lo más cercano que tenemos como colegas en ese tipo de constructos que son ideales, y que ha sido una discusión con los compañeros de medición también, y es ver cómo, sin embargo, la subjetividad o la metafísica, si se quiere, funciona en los modelos más positivistas, porque son construcciones ideales. En sociología son los tipos ideales de Weber. El tipo ideal de Weber es cómo debería ser un mundo, y ese mundo nunca va a ser así, pero se nos convierte en un referente para hacer investigación. Sí. Entonces construimos el tipo ideal y lo llamamos los tipos ideales. En la sociología de Weber es claro, y entonces los sociólogos nos entendemos cuando hablamos de un tipo ideal. ¿Sí? Lo otro es como un paradigma, como un modelo heurístico, es decir, solo si lo haces ideal puedes acceder a la construcción de unos valores. Porque antes de que el mundo fuera matematizado, Sí. el mundo era matematizable. ¿Sí? La distancia de aquí al Sol y la velocidad de la luz era la misma, ¿sí? Independientemente de Galileo Copérnico, pues si la misma no en millones y trillones de años, pues seguro que no, pero más o menos en los últimos siglos, ¿sí? Ha sido la misma, 8 punto algo minutos demora llegar la luz del Sol acá, ¿sí? Sin embargo, las interpretaciones van variando y hacen diferente a la medición, a la estimación y demás. Entonces, ese es importante establecerlo, porque también a veces estamos pegados al principio de realidad, ¿no? Y lo que tú nos has estado diciendo es un recurso del método. Es lo que yo no entendía. Cuando me dices es un recurso del método, porque no tienes otra forma de poder hacer la resta, ¿sí? Es la forma de establecer el valor, entonces ya, ahí ya clic. Sí. Y pero no demora, pero chévere. Por eso, sí. ¿Sí? Ese es el objetivo del análisis, es llegar a una medida que me permita definir si el proyecto es bueno o no en la medida que genere un beneficio neto positivo, cero o negativo. Y estamos por ahora enfocados en cómo medir los beneficios. Después hablamos de los costos y con eso ya completamos los dos objetos de la ecuación para obtener el beneficio neto.